Vamos a ese libro, Bereshit. ¿Alguien sabe qué libro estoy diciendo? Génesis, en hebreo Bereshit, principio. Génesis es principio, Bereshit es principio, ¿cierto? Y vamos a ir a la escritura, en Bereshit, en Génesis, en capítulo 25. Vamos a ir ahí, libro Bereshit, Génesis, capítulo 25. Ya. De paso saludamos a nuestros hermanos a la distancia, les bendecimos con toda bendición de lo alto, ¿sí? Que esa Shalom, el Eterno desde acá, junto con todos mis hermanos, nos participa, también llegue a cada rincón donde nos están viendo, donde nos verán, y que también participen de ese Shabbat semanalmente, esperando que todos corramos a esa obediencia que el Señor demanda de nosotros en cuanto a sus fiestas. Y en este caso el Shabbat es la fiesta semanal que debemos estar celebrando. El Shabbat es una fiesta, ¿sí? Por lo tanto, debemos alegrarnos y gozarnos. ¿Por qué? Porque ese Shabbat prácticamente cuando Yeshua viene, se cumple. Tenemos descanso. Antes de que Yeshua viniera, era un Shabbat que celebraba el pueblo del Señor, y lo celebraban de una forma ¿qué? Simbólica, ¿cierto? Porque la escritura lo ordenaba, ¿cierto? Más bien como por el cumplir de ese requisito, de ese mandato, de esa ordenanza. Pero cuando Yeshua viene y nos da el entendimiento de lo que es hacernos descansar, entonces ya en nosotros debe haber un gozo por la verdadera libertad con que fuimos libertados, ¿cierto? Nosotros realmente somos libres, ¿o no? Los hermanos del antiguo, que se dice pacto, que es el mismo pacto antes de ser renovado, ellos vivían por una sombra, por una palabra que se había dado profética que se debía cumplir. Entonces ellos vivían todo esto por la promesa que había. ¿Ya? Y nosotros tenemos una mayor ventaja porque la promesa se cumplió y ya estamos viviendo no por una promesa, sino por el cumplimiento de dicha promesa en Yeshua Mashiach. Cuando digo Yeshua Mashiach, estoy diciendo lo que antes se mencionaba como Jesús Cristo, ¿ya? Mashiach es Cristo para los que verán luego, posteriormente, la grabación, ¿cierto? Ahora, Génesis 25, Bereshit 25, capítulo 25, nos habla de la descendencia de un hombre que el Señor escogió para qué? Crear, ¿cierto? El pueblo de Israel, ¿sí? Para más bien darle, digamos, esa esa creación del pueblo de Israel, Israel, ¿sí? Y se toma a Abraham, ya lo sabemos, de tierra de Ur de los Caldeos, y de allí lo hace salir. Pero avanzamos hasta el capítulo 25 y nos habla de la descendencia de este varón, de Abraham, ¿ya? Y Keturá. ¿Por qué digo Keturá, no Sara? Porque vamos aquí en este momento a ver que Abraham no se quedó solo después de la muerte de su esposa Sara, ¿cierto? Había pasado ya un tiempo y entonces dice verso 1, y Abraham volvió a tomar mujer y ella se llamaba Ketura, la cual le dio a luz a Simrán, a Joxán, a Medán, a Madián, a Sebac y a Suj. Joxán engendró a Seba
y a Dedán. Los hijos de Dedán fueron Ashudim, Leshtim, Letchim y Amim. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Genoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Ketura, y Abraham dio a su hijo Isaac todo cuanto poseía. Mientras que a los hijos de la concubina de Abraham, Abraham dio presentes y los envió por delante, lejos de su hijo Isaac, hacia la tierra del oriente, mientras él todavía vivía. ¿A quién le dio todo? ¿A quién? Ok, a Isaac. ¿Quién era el primogénito? ¿Ismael o Isaac? Ya entramos en una controversia. La mitad dice Ismael, la mitad. ¿Quién era el primogénito? Bueno, ok. Vamos a desenredar todo esto enseguida. ¿Listo? No se me angustie. Entonces dice que él, ¿cierto? Le dio presentes a los hijos de la concubina, ¿cierto? De Abraham. Le dio sus presentes y los envió por delante, lejos, lejos de su hijo Isaac. ¿Por qué los envió lejos? Hacia la tierra del oriente, mientras él todavía vivía. ¿Por qué enviaría entonces él a Ismael y a sus hijos con la concubina por otro lado? ¿Cierto? Para poder generarle a Isaac, ¿cierto? Todo el ambiente que él requería como escogido para la descendencia, ¿cierto? Que el Eterno le había dicho que tendría, como las arenas del mar y las estrellas del cielo. Él sabía que era Isaac, el hijo del vientre de Sara. Esa era la promesa, ¿ok? Entonces, en orden, digamos, genealógico, Ismael era el primer hijo, el primogénito, ¿ok? Ahorita se quedaron dudando. Primogénito, hoy veremos qué tiene que ver, ¿cierto? Esta palabra, ¿qué nos enseña esta palabra de la primogenitura? Verso 7 nos habla aquí de la muerte de Abraham, ¿cierto? Los años que vivió Abraham fueron 165 años. Habiendo caído Abraham enfermo, ¿cómo cayó Abraham? Ok. Cayó enfermo, murió en buena vejez, anciano y satisfecho de sus días, y fue reunido con su pueblo. ¿Ya? Y lo sepultaron sus hijos Isaac e Ismael en la cueva de Macpela, que se encuentra en el campo de Efrón, hijo de Sohar, Eteo, que está frente a Mamre, en el campo que había comprado Abraham a los Eteos como posesión para sepultura. Abraham y Sara, su esposa, fueron sepultados en ese lugar. Y aconteció después de que Abraham murió, que Elohim bendijo a Isaac, su hijo, e Isaac residió a un lado de Vera, de Jaya, Gesaní. ¿Cierto? Es tremendo porque aquí vemos que fueron sepultados tanto Abraham como Sara. ¿En qué lugar? En Hebrón. Y vuelve y juega el lugar, ¿cierto? Fueron sepultados en Hebrón. El patriarca compró allí sepulcro, ¿cierto? Para él, que es el primero, él es el primogénito entre los hombres llamado para crear la nación de Israel. Él fue la primicia, ¿cierto? Y esa primicia entonces queda en Hebrón sembrada para posteriormente que pasara qué, ¿cierto? Tremendo, ¿no?
es necesario que quede entre la tierra de Hebrón para poder de allí entonces generar el reinado que el Señor quiere. Fueron sepultados ya en ese lugar. Verso 12. Estos fueron los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, el que Agar, la egipcia, sierva de Sara, había dado a luz a Abraham. Los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres y según sus descendientes, son estos. El primogénito de Ismael fue Nebayot, después Kedar, Arbal, Mibsam, Masma, Ruma, Masá, Hadar, Tema, Netor, Nafis y Kedema. Estos fueron los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus aldeas y por sus campamentos, 12 príncipes según sus naciones. Escuche bien. ¿Cuántos? ¿12 qué? ¿Cómo así que príncipes? ¿Por qué príncipes? ¿Quién era Ismael? ¿Por qué no dice sus hijos o estos hombres? ¿Cierto? ¿Por qué detalla príncipes la palabra? 12 príncipes según qué? Sus naciones. ¿Aló? Él es primogénito, ¿cierto? Y aquí se está dando que él tiene 12 hijos, lo que vendría luego a pasar con quién. ¿El nieto de quién? El nieto de Abraham, Jacob, ¿cierto? ¿Por qué no nacerían los 12 hijos de una vez de Isaac? ¿Aló? ¿No se ha preguntado eso? ¿Alguno de ustedes ha pensado eso? ¿Por qué Isaac no tuvo los 12 hijos en vez de Ismael? ¿Alguien tiene respuesta? Son muchas cosas que necesitamos, ¿cierto? Preguntarnos y obtener respuestas. Pero estos hijos de Ismael, ¿cierto? El Señor permite 12 príncipes que también salieron de las entrañas, ¿cierto? De la simiente de Ismael, 12 naciones, 12 naciones ismaelitas, que son los que hoy vemos en el Medio Oriente peleándose, ¿cierto? Con sus hermanos, los hebreos. Verso 17. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y habiendo caído enfermo, murió y fue reunido con su pueblo. Ahora, ¿no se le hace extraño que todos enfermaron y murieron? ¿Abraham quién era? ¿Era el qué? ¿Qué se le decía? ¿El padre? ¿El qué? ¿El padre? ¿El padre de qué? De la emuná, ¿cierto? Por cierto, ¿qué es emuná? ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? La traducción nos dice fe, pero la traducción verdaderamente no debería decir fe. La palabra emuná no se debería traducir como fe, ni siquiera se debería traducir como creer. La palabra emuná se debería traducir más bien como la fidelidad del Abba hacia nosotros. Mastique un momento. Emuná es la fidelidad de nuestro Abba Kadosh para con nosotros. Y cuando vemos la fidelidad de nuestro Abba, Padre, para con nosotros, que aunque siendo pecadores, Él sigue siendo fiel, esto nos lleva entonces a lo que hoy en español decimos creer.
nos hace tener que creer en Él. ¿Ya? Para que vamos entonces engrosando un poco más y cuando usted hable de emuná, sepa que es más que una palabra de dos letras, fe. ¿Ok? Fe es creer, pero nuestro creer viene por la fidelidad de Él. ¿Ya? Estamos avanzando. Ahora Abraham muere enfermo, Ismael muere enfermo, pero si Abraham era el padre de la emuná, de ese creer excesivo, ¿qué pasó que se enfermó? Estoy haciendo preguntas para que usted pellizque su cerebro. Diga el que está a su lado no se duerma. Pellizquele el cerebro con esas preguntas. ¿Listo? Escúchelo bien. Murieron enfermos. Abraham, Ismael. Verso 18. Ismael enfermó, murió y fue reunido con su pueblo. Verso 18. Y habitaron ellos desde Ávila hasta Shur, que está frente a Egipto, la entrada en dirección a Asiria, y habitó junto a la frontera de todos sus hermanos. Verso 19. Los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, fueron estos. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años de edad cuando tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán, de Aram, hermana de Labán, arameo. Entonces oró Isaac ante Jehová a favor de su esposa, por cuanto ella era ¿qué? Estéril. ¿Por qué todas casi estas mujeres de estos siervos del Eterno eran estériles? Sara era estéril. Le buscan la esposa a Isaac y también la encuentran y es estéril. Entonces, Isaac ante Jehová, ¿cierto? Ora a favor de su esposa por cuanto era estéril. Y Jehová le respondió y su esposa Rebeca concibió. ¿Aló? Y aquí entra lo que yo decía ahora. Este es un año donde la estéril tiene que concebir. No hay otra. Pero la estéril va a concebir si usted es el Isaac que sabe orar. Para que una estéril quede embarazada, tiene que haber un Abraham o un Isaac con una comunión tan estrecha con el Eterno que el Eterno decida ¿qué? Ensanchar ese vientre y darle fertilidad, darle vida. ¿Aló? La promesa, escúcheme, estaba dada, ¿o no? Sí, dice de una promesa, de ti saldrán ¿qué? Naciones. El Señor permite que Sara quede encinta, en embarazo, pero viene su hijo Isaac, se casa con una mujer estéril y le toca orar, porque si no, entonces hasta ahí había llegado ¿qué? La promesa. Isaac pudo haber dicho, Señor, pero ¿cómo consigo una mujer estéril y cómo se va a dar la promesa si está estéril? ¿Oraría así? Dice que oró Isaac ante Jehová a favor de su esposa, por cuanto ella era estéril. Y el Señor le respondió, y su esposa Rebeca concibió. ¿O no fue así? Tanto. Vuélvete un Isaac. Vuélvete un Isaac que agrada al Señor en su oración y te da fertilidad. Y te da fertilidad. Este año tendrás que orar como Isaac para que haya fertilidad en tu vientre y puedas dar a luz, concebir y dar a luz, parir bastantes hijos para el reino. Hablo en el ámbito espiritual para que no se asusten.
Ahora, eso tiene que pasar. Escúcheme, tiene que pasar. El Señor nos llamó, Él no nos llamó para estar quietos, escuchando un sermón y otro y otro y otro, y leyendo la Biblia y leyendo la Biblia y haciendo estudios y visitando enfermos y ya. No, el Señor nos llamó para producir, para que produzcamos. Se nos dio talentos, se nos dio talentos. Y tu talento tiene que ser usado para producir hijos. Yo no sé qué talento te dieron. Si te dio el de hacer milagros, gana almas para el Señor con eso, con ese talento. Si te dio un ministerio, gana con ese ministerio. Si te dio otro don, cualquier don, úsalo. Pero llegará un momento donde el Señor dirá, ¿qué hiciste con tus talentos? Quiero ver qué produjiste, ¿cierto? Lo que produjo. Y si no produjo nada, se le quitará y se le dará al que sí produjo. Así va a ser o no es, ¿cierto? Y este es el año donde debemos producir. Entonces, él ora, el Señor hace el milagro, le responde, Rebeca concibe, verso 22, y ella era afligida por sus hijos en su vientre, y dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? No faltaba más. ¿Qué dificultad estaría sintiendo ella con sus hijos en el vientre? Patadas todo el día, ¿cierto? Patadas y patadas en el vientre. Pero es que allí estaban dos grandes, ¿cierto? Pero ella no debió haber dicho esto. Ella estaba afligida por esos hijos y dijo así, ¿para qué vivo yo? ¿Cierto? Mire lo que es el hablar lo que no debemos hablar. Y fue a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió, dos pueblos hay en tus entrañas, dos naciones se derivan, se dividirán, ¿sí? Dos pueblos hay en tus entrañas, dos naciones se dividirán desde tus entrañas. Una nación será más fuerte que la otra, y el mayor servirá a quién? Al menor. Mire lo que está diciendo el Señor. Desde el vientre de Rebeca le está diciendo quién va a servir a quién. Y habiéndose cumplido el tiempo de su alumbramiento, he aquí que había mellizos en su vientre. ¿Qué había en ella? Y debemos entender que son mellizos y que son gemelos. No es lo mismo, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo. Mellizos son dos óvulos engendrados por dos espermas diferentes. ¿Sabía eso? Y si lo sabía, entonces, ¿qué son gemelos? Gemelos, gemelos es un óvulo engendrado por un solo esperma y se divide en dos. Y usted podrá preguntar, pero bueno, entonces, ¿por qué no todos se dividen? ¿Por qué es algunos? ¿Qué pasa ahí? No hay respuesta para ello todavía. La ciencia se debata y estudia y analiza algo que les ha sido imposible saberlo. Hablan de la parte genética, hablan de una cantidad de cosas, pero simplemente esto se resume a que el que da la vida, el que la quita, él sabrá, ¿cierto? Cuando en un embarazo multiplica un óvulo y un esperma en dos. ¿Aló? Es por eso que los gemelos son idénticos, ¿ya? Y podríamos hablar un poco más, porque hay otros tipos de gemelos, pero acá en este momento lo que ella tiene en su vientre son mellizos, ¿ya? No como en el caso de Tamar.
la nuera de Judá, que ella sí tuvo gemelos, ¿cierto? ¿Quiénes fueron? Pares y Será. Muy bien. Ahora, aquí entonces vemos en su vientre habían mellizos. Salió el primero y era rojizo y lleno de cabello rizado, y le pusieron por nombre Esaú. Después de él salió su hermano, con su mano aferrada al talón de Esaú, y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los dio a luz. Ya habiendo crecido los niños, Esaú llegó a ser un hombre diestro en la cacería, hombre de campo, y Jacob era un hombre íntegro y habitaba en una tienda. Me llama la atención acá porque especifica y dice de Esaú lo que él hacía, su labor. Pero de Jacob no dice la labor, sino que resalta que era un hombre que íntegro y habitaba en qué. Entonces acá nos cambia el lenguaje que debemos usar. Porque a Jacob se le conoce como el tramposo, pero un hombre íntegro, ¿por qué llamarle tramposo? ¿Aló? Fue por lo que hizo cuando se disfraza de Esaú, pero es que Esaú ya había vendido, ¿cierto? Lo que le correspondía. Entonces, verso 28, mientras Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer lo que él cazaba, Rebeca amaba a Jacob. Aconteció que habiendo preparado Jacob un guisado, he aquí su hermano Esaú vino del campo exhausto. Entonces Esaú dijo a Jacob, permíteme probar ese guisado rojo, porque estoy exhausto, tenía mucha hambre. Por eso fue llamado Edom. Pero Jacob le respondió, véndeme hoy tu primogenitura. Entonces Esaú dijo desde su corazón, he aquí voy a morir, ¿para qué me aprovecha la primogenitura? Luego Jacob le dijo, júramelo hoy. Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob le permitió comer a Esaú pan y guisado de lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se marchó. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había habido en los días de Abraham. E Isaac fue a Gadar ante Abimelech, rey de los filisteos. Pero Jehová se le apareció y le dijo, no desciendes a Egipto, reside en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todos estos reinos y confirmaré los juramentos que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto Abraham obedeció mi voz y observó mis preceptos, mis ordenanzas, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué pasó entonces con Isaac? El Señor que hizo, lo bendijo y le recordó la promesa que había hecho a su padre. Y todo esto se lo estaba recordando, afirmando, ya ratificando. ¿Por qué? Por cuanto Abraham había obedecido la voz del Señor en todas sus ordenanzas, en todo lo que estaba, ¿sí? En todo lo que estaba en su corazón, en conocimiento del Eterno. Abraham obedeció. ¿Qué obedeció Abraham?
En ese momento no existía la Torá. En ese momento no existían los libros, ¿cierto? Que hoy llamamos Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. No existían, ¿ya? Todavía no habían escritos, porque eso viene después con Moshe, ¿o no? Entonces, yo pregunto, amados, cuando el Señor está diciendo acá en el verso 5, y por cuanto Abraham obedeció mi voz y observó mis preceptos, mis ordenanzas, mis estatutos y mis leyes, ¿a qué se refiere el Señor? Todavía no habían libros, todavía no había sido escrito nada, todavía no habían mandamientos. Entonces, ¿qué fue lo que vio el Señor? Que Abraham obedeció. Pues bueno, todo lo que el Señor habló a Abraham, Abraham lo creyó, ¿cierto? Y lo obedeció. Él obedeció cuando le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, ¿cierto? Y te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Cuando Abraham obedece la voz del Señor, está obedeciendo entonces ¿a qué? A una ordenanza. ¿Estaba en un libro? No, pero salió de la boca del Señor, es ordenanza. Dígale que está a su lado. Todo lo que sale de la boca del Señor, ay, 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 cuídalo, obedécelo. Eso que porque no está en la Biblia, que porque no. Si el Señor te habla, es una ordenanza, es un precepto, es un estatuto. Obedece, cúmplelo y punto. Entonces, Abraham obedeció a la voz del Señor en todo lo que él le dijo, ¿cierto? En todo lo que le dijo, cuando el Señor hablaba a Abraham y le decía qué debía hacer, Abraham obedecía. Abraham obedecía. Y eso es lo que entonces el Señor tomó como la obediencia a su voz, a sus preceptos, ordenanzas, estatutos y leyes, normas. ¿Listo? Ahora, ¿qué frase sale de Esaú? Desde su corazón, dice el verso 32, capítulo 25. Entonces Esaú dijo desde su corazón, wow, he aquí voy a morir, he aquí voy a morir. ¿Para qué me aprovecha la primogenitura? ¿Desde dónde lo dijo? Cuídese de lo que usted piensa en su corazón. Y cuando digo corazón no es ese músculo que bombea sangre. Todos sabemos que es corazón. ¿Qué es corazón? La conciencia. Cuídese de lo que aunque no ha hablado desde su corazón ya está, ¿qué? Decidiendo para hacer. ¿Aló? Porque se le toma como pecado o como qué, o como la obediencia a la palabra del Señor. Por eso dice que cuando un hombre desea una mujer desde su corazón, la codicia, ¿ya qué? Ya pecó. Porque desde su corazón ya la deseó, desde su conciencia. Cuando una mujer pasa y tienta a un hombre, o un hombre pasa y tienta a una mujer, el pecado no está en que miró y lo vio agradable y pensó que hermoso, cualquier cosa. Ese no es el pecado. El pecado es cuando ya después de ver, ¿sí? Decide razonablemente desearla en su corazón, codiciarla para algo más. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cierto? Ahora, Esaú comete este gran error, pecado, desde su corazón. ¿Qué hizo? Desde su corazón miró la primogenitura y la despreció, menospreció la primogenitura. ¡Wow! ¿Cuántas cosas usted ha despreciado desde su corazón que quizás vienen de parte del Eterno? ¿Cuántos hombres han despreciado
a una mujer o una mujer ha despreciado a un hombre que realmente venía de parte del Eterno, ¿cierto? ¿Cuántas cosas como bendición que el Señor ha enviado, mucha gente las ha despreciado sin saber lo hermoso o lo grandioso que hay en esto que el Señor envía? Y dijo en su corazón, he aquí voy a morir. O sea, mire las palabras de Saúl, he aquí voy a morir, como en cualquier momento me muero y ¿para qué la primogenitura? O sea, ¿qué pensamiento tenía Saúl? Un pensamiento que vago, un pensamiento escaso, pobre, mediocre, ¿cierto? Pero Jacob tenía un pensamiento de gobierno, un pensamiento de rey. El pensamiento de rey, el pensamiento de gobierno va más alto que el pensamiento, escúcheme, básico, elemental, como el de Saúl en la mayoría del pueblo. La mayoría de los pueblos piensan de una forma efímera, ¿sí? Muy vana. La mayoría de los pueblos piensan en qué? En llenar el vientre, en tener una casa, en tener comodidades, tener ropa, tener las cosas que requiere a su alcance y punto. No todos de entre los pueblos tienen un pensamiento y deseo de hacer cosas grandes para el reino. ¿O sí? ¿No? Es un factor poco común. Y los escogidos del Eterno estamos llamados para estar en los que poco comunes. No sé si me está entendiendo. Él quiere que nosotros no seamos de la base de los comunes y corrientes, como se dice. De los que no producen mucho. ¿Aló? De los que solo están por comerse el plato de lentejas y después morir. Él quiere que tú y yo entendamos que debemos estar dentro de los que pensamos que la vida que nos da el Señor, sea corta o larga, es para aprovecharla al máximo y producirle al reino, ¿a qué decimos? ¿Al 1000 por 1? ¿Al 1.000.000 por 1? ¿Aló? Unos dirán al 100 por 1, unos dirán al 1000 por 1, unos dirán al 1.000.000 por 1. Y yo le digo, Señor, yo no pongo número, úsame a la cantidad que desees y multiplícame en la cantidad que desees. ¿Es mejor o no? Porque si usted dice, es que aquel dijo al 100 por 1, aquel dijo al 1000 por 1, entonces yo voy a decir al 1.000.000 por 1 y el Señor dice, qué poco, qué poco tienes de cerebro. Porque yo no estaba pensando ni siquiera en 1.000.000, sino en millonificadas. Me inventé esa palabra, ¿qué? ¿Aló? Él está pensando en producir. Abraham le dijo, te haré, te multiplicaré, ¿cierto? Como las estrellas, como las arenas del mar, y se lo está volviendo a decir, ¿a quién? A Isaac. Le está diciendo, verso 3, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todos estos reinos. Y confirmaré los juramentos que hice a Abraham tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Santo, yo no sé hasta dónde alcanzas a entenderlo.
Y dijo, ¿para qué aprovecha la primogenitura? Esa es la palabra que estamos esta noche analizando. ¿Para qué aprovecha la primogenitura? ¿Sí? Si lo quieres, lo tomas como el título. ¿Para qué aprovecha la primogenitura? ¿Y usted qué podría decir? Yo quiero que vayamos, después de haber leído esta parte, que es donde nace, escúcheme, aquí es donde nace prácticamente todo lo que tiene que ver con la primogenitura. Desde Abraham. Abraham fue llamado como el primogénito entre la humanidad. ¿Para qué? Que naciera de él, que saliera de él, que vertiera de él la nación más grande. ¿Cierto? Fue el primero, el primogénito. Y después de él vienen entonces una cantidad de primogénitos, ¿o no? Entre ellos vemos que nace Esaú y Jacob. Y aunque Esaú nace primero, ¿quién se llevó la primogenitura? Jacob. ¿Sabe por qué Jacob era el primogénito? Váyase al verso 27 del capítulo donde estamos 25. Y habiendo crecido los niños, Esaú llegó a ser un hombre diestro en la cacería, hombre de campo. Y Jacob era un hombre que íntegro, íntegro y habitaba en una tienda. Escúcheme bien. Desde que usted es engendrado, desde que usted empieza a tener vida en el vientre de su madre, ya usted trae todo lo que es. Desde antes de la fundación del mundo, ya está definido quién es usted. ¿Aló? Y aunque andábamos en valle de sombra y de muerte, y andábamos en pecado y en la muerte, y estábamos por fuera del reino de los cielos, y éramos ¿qué? Pecadores. Estábamos muertos. Él nos llamó para limpiarnos, para darnos vida, para darnos la vida y vida en la abundancia que Él deseaba. Para que al venir al reino, entonces nosotros empezáramos a ¿qué? A tener la identidad que el Padre deseaba para cada uno de nosotros. Y a medida que empezábamos a avanzar en el conocimiento del reino, de su palabra y de su persona, entonces se empezó a desarrollar en nosotros el carácter que nos llevó sucesivamente a formar en nosotros la integridad. Y cuando un hombre o una mujer realmente le permiten al Eterno presentarse en su vida, no hay hombre o mujer que se quede igual. No hay hombre o mujer que no decida, escuche, empezar a vivir una vida muy diferente a la que se vivía en el mundo y a tomar la integridad. Porque hoy estamos caminando en más nivel de integridad que antes. Mire que está a su lado y dígale, te veo diferente a cuando te conocí en el mundo. Te veo diferente porque tú eres la diferente. Tú eres el diferente. Tú eres el primogénito. ¿Usted no nota que la mayoría de los que llegan al reino de los cielos, del Señor, del Eterno, de la casa llega alguien y de esa casa el Señor se toma un primogénito? Y los demás no se deben sentir, ¿qué?
de menos, menospreciados. No, los demás deberían de sentir gozo porque su casa fue escogida. Aunque sea un hermano, aunque sea una hermana, el escogido o la escogida, eso es por parte del Eterno, no es por parte del ser humano. Él lo escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque Él desde antes de la fundación del mundo estaba preparando, ¿aló? En esta tierra, el lugar donde cada uno de sus íntegros íbamos a estar. Íbamos a estar. Aleluya. Y hoy el Padre quiere, y hoy el Padre quiere que tú empieces a caminar en mayor nivel de integridad. ¿Por qué? Porque te va a hacer brillar como el primogénito de tu casa. Te va a llevar a niveles de gobierno como a José, como a Jacob, como a David. Él está aquí. Él está aquí. Hay una unción poderosa. Fuiste escogido. Fuiste escogido. Fuiste sellado. Y aunque tu casa te quiera borrar el sello, aunque tus hermanos quieran romper tu túnica, aunque tus hermanos te quieran vender a Egipto, lo que harán es engrandecerte más cada día. Cuando tus hermanos te desprecian, el Padre te aprecia más, te ama más. Cuando tú, en vez de caer en la amargura, en el llanto, en el odio, en el resentimiento, ves la oportunidad que el Padre te está dando para amar a tus hermanos, para bendecir a tus hermanos, porque el sello de tu primogenitura es para bendición de tus generaciones. José bendijo, José bendijo a cada uno de sus otros hermanos. Y ellos tuvieron que reconocer que José era el llamado. Y hay una casa que te está esperando para que muestres la gloria del Eterno. Esa casa no quedará en vano vacía. Esa casa tendrá que reconocer el linaje que llevas. Hay reino. Hay reino en este lugar. Está emanando el reino. Respíralo. Respíralo. Respíralo porque si rompieron tu túnica, el Padre hoy entrega una nueva. El Padre hoy entrega una nueva. Y con esa te hará ver como el príncipe que eres. Porque si Ismael tuvo hijos y fueron príncipes, sin ser el verdadero primogénito, porque la primogenitura no está en el orden de nacimiento. ¿Alguien puede decirme lo contrario? La primogenitura no está en el orden de nacimiento. La primogenitura está en el orden de amor del Padre por sus primogénitos. Porque Él sabe que ese primogénito tendrá que cumplir un papel con un carácter mucho más desarrollado y fuerte que el de sus hermanos. Porque si es por orden de nacimiento y si el Señor le entrega la primogenitura a Esaú, Esaú con su pensamiento mediocre, Israel no hubiera sido lo que debía ser. ¿No? Y casi siempre, en toda parte, casi siempre, el Señor se toma el primogénito, no del mayor, sino muchas veces de los que hay.
en otro orden, el segundo o el tercero o el cuarto o el último como David. ¿Aló? ¿Por qué los hermanos de José se dolieron? Porque ellos vieron que José era el niño, igual que con David. Sus hermanos lo menospreciaban porque era el niño. Pero es que el Señor desea el corazón de niños. El Señor desea el corazón de los frágiles para mostrar su fuerza, su poder. Y aquí entra, bástate en mi gracia. Seas el primero en tu casa, seas el segundo, el tercero, bástate en la gracia del Señor. Y si te lleva y te escoge a ser el primogénito, bástate en la gracia del Señor. Porque eso que Él te entrega no es para mofarte. Eso que te entrega como primogenitura es para que hagas con ella lo que realmente debes hacer por tu llamado. Y este año el Señor levantará muchos primogénitos y los hará ver y los llevará a lugares de gobierno en muchas esferas. Y entonces sabrán realmente quién era el pequeño, el desechado. En Colosenses, capítulo 1, en el verso 15, dice, Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de todas las creaciones. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, todo lo visible y todo lo invisible, ya sean tronos o dominios o principados o poderes, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas por Él existen. Qué hermoso, ¿no? Él es la imagen del Elohim, del eterno invisible, el primogénito de todas las creaciones. El primogénito de todas las creaciones. Y aquí entramos entonces a mirar primogenitura y unigénito. ¿Es lo mismo? No. Entonces, ¿por qué es primogénito? Porque será primogénito. Que él ya existía. El primero entre toda la creación, él ya existía. Elohim, en esa, llamémoslo, sustancia espiritual, se puede manifestar como desee. Y en los cielos, Jehová, uno solo es. En él está el Ruach Kodesh, en él está Yeshua. Él es uno solo. Pero cuando decide hacer un trabajo como es el de redimir a la humanidad, toma la forma de un hombre en la tierra. Y dice que viene como la imagen de un siervo. Vino a servir. La primera vez vino como siervo. La segunda vez vendrá, ¿cierto? Como rey. Y él viene y entonces toma la forma de un hombre. Pero eso ya estaba predestinado desde antes de que todo fuera. O sea, entonces ya existía Yeshua. ¿Aló? Tanto en el corazón del Padre
como en el mismo corazón que Yeshua tendría en la tierra. Él es el primogénito. Y dice, ¿el primogénito de qué? De toda la creación. Porque Yeshua fue creado. Sí, Yeshua fue creado en el vientre de una mujer. ¿Aló? ¿De dónde sale el alma de Yeshua? Si el Eterno es espíritu. ¿Aló? ¿Dónde estaba el alma de Yeshua entonces? ¿Aló? ¿Yeshua existía por siempre? Dice que sí la escritura. ¿Aló? El alma de Yeshua existía, ha existido, ¿ya? Y vino y tomó ese cuerpo en el vientre de María. El alma de Yeshua fue la primera alma que existió. Por eso el primogénito es el primero, ¿ya? Él mismo se crea. Escúcheme, el mismo Jehová, el mismo Elohim, el mismo Eterno se crea un alma. El mismo Jehová se crea un alma. Por eso es el primogénito de toda la creación. Es el primero de todo lo que se creó. ¿Cómo así? Sí. Por eso dice que por él fueron hechas todas las cosas. Porque Jehová en su existir, cuando él decide hacerla a la humanidad y todo lo que iba a crear, él dijo, lo primero que hago, lo primero de toda la creación, es un alma, mi alma. ¿Alguien me responde por qué decide hacer un alma? Sencillo. Él decide crear un alma suya, porque allá estaba pensando en el final. Él es el qué? El principio y el fin. Y desde el principio, él estaba pensando en al final, mire el que está a su lado, casarse contigo y conmigo. Por eso Yeshua. Por eso él se crea un alma. El alma de Yeshua. Para poderse casar con tu alma y con mi alma. No espíritus. Más. ¿Cuánto nos ama? Y se crea su alma. Porque él anhelaba ¿qué? Esposa. Él anhelaba compañía. Aunque no necesita nada, nos dio la oportunidad de ser su compañera eterna. Nos dio la oportunidad de ser su esposa eterna. Porque aquí en la tierra somos hombres y mujeres, pero en el reino de los cielos todos vamos a ser iguales. Y seremos como la esposa, porque eso dice la Biblia. Entonces, Él es el primogénito de toda la creación. Porque lo primero que se crea es su alma. Y entonces, esa alma, wow, tiene la facultad de qué? De crear todo como deseaba. Tanto. Escúcheme. Porque no dice que por el Padre, no dice que por Jehová, dice que por Yeshua todas las cosas fueron ¿qué? Creadas. Entonces, Elohim toma la forma de alma y empieza desde el alma a desear todo lo que creó. Y es por eso que la Escritura dice que Él concede las peticiones de nuestro corazón.
lo que deseamos en nuestra alma. Hay mucho. No me extiendo más. Juan 3:16, el tan conocido verso. Suscríbete. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Elohim, el Eterno, al mundo, que hasta dio a su, ¿qué? Hijo, ¿qué? Unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera que hizo el Señor, amó el Eterno ¿a quién? A todos nosotros, que hasta dio a su Hijo unigénito. ¿Por qué unigénito? Porque el Padre solo procreó un hijo de su simiente, de su semilla. Solo Yeshua fue engendrado en esta tierra por él mismo, por el Abacados, por el Padre. No ha habido otro hombre engendrado por el Padre, ni siquiera Adán. Adán fue Shura, de su mano. Y Adán porta el ADN, que ya lo vimos, eso está en los anteriores estudios. Adán porta el ADN que fue impartido por Jehová cuando sopló en su nariz el aliento de vida. Impartió su ADN. ¿Ya? Por eso es compatible. Nuestro ADN humano terrenal con el ADN que nos trajo Yeshua. Y hoy en el nombre de Yeshua, nuestro papá hermoso, Abacadosh, quiere que te respondas. ¿Para qué me aprovecha la primogenitura? Yo creo que hoy tú le das la respuesta. Y hoy te vas sabiendo qué debes hacer con tu primogenitura. Y si tú eres un primogénito, si tú eres un primogénito, entonces ve preparando, escúchame, ve preparándote para lo que este año el Señor hará contigo. Porque este es el año en que el Señor convoca a los primogénitos. Este es el año en que el Señor llama a los David, llama a los Jacob, llama a los José, llama a todos aquellos con los que Él decidió hacer cumplir su historia. Esa historia que está plasmada aquí. Cada uno de nosotros nos tocó en esta parte de la historia hacer lo que el Señor desea que hagamos. Creo que perdimos demasiado tiempo. Pero yo sé que al día de hoy usted ya tiene identidad de quién es. Y si usted todavía no tiene identidad de quién es en el reino, procure con clamor pedirle al Padre que le diga cuál es su identidad en el reino. ¿Para qué usted fue llamado en el reino? Y Él le va a contestar. Él le va a responder. Más que ya ser llamado para que usted sea un pastor, un predicador, un profeta o algo, Él no lo llamó a eso. Eso es un oficio. Lo llamó a algo más grande, a algo más poderoso. ¿Ya? Y es a que de usted nazcan generaciones de reino. Que de usted
escúcheme, sigan naciendo las arenas como el mar y las estrellas como en el cielo, que el Señor le indicó a Abraham que haría. Tú y yo hacemos parte de las arenas y de las estrellas que un día Abraham vio en el cielo. Y no permitas que esa estrella que Abraham vio a lo lejos, hace tantos miles de años, se apague. No permitas que esa estrella que Abraham vio, porque él cuando levantó sus ojos y vio las estrellas, te vio a ti, nos vio a nosotros. Y hoy somos estrellas que nacimos de esa promesa. Pero cumplamos con lo que nos ha sido encomendado. Padre, eres hermoso, eres grandioso, porque tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. Eres hermoso. Eres poderoso. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Él solo busca de ti. Él solo busca de ti. Él solo busca de ti un romance. Él solo busca de ti. Él solo busca de ti amor, caricias, besos. Él solo busca de ti que lo complazcas, que lo agrades. Ya no más mentiras. Ya no más mentiras. Ya no más maldad. Porque las mejores caricias son nuestra santidad para Él. Nuestra mejor caricia para Él es nuestra pureza. Nuestro mejor romance para Él es cuando hablamos a Él con un corazón puro, íntegro, humilde, humillado. Tú eres la esposa. Tú eres la esposa. Somos la esposa que Él decidió un día escoger. Y nos ha preparado con el más de los finos aceites. Aleluya. Nos está preparando con el más de los finos aceites. Nos está preparando con mirra. Mirra. La mirra. Déjate ungir. Déjate ungir. Déjate ungir. Y verás en su gloria. Déjate ungir. Déjate ungir, amada mía. Déjate ungir, déjate ungir, mi esposa. Déjate ungir.
Déjate preparar. Déjate preparar, esposa mía, porque se acerca el día de que entres en mi aposento. Quiero que vuelas muy hermoso. Prepárate, prepárate para Él, prepárate. Déjate quitar todo lo que Él desea. Hoy de aquí no sales más estéril. Sara, Rebeca, yo hago el milagro y multiplicaré la descendencia que debe salir de ti. Porque quiero que ese linaje que portas de integridad, de justicia, se llene la tierra. Bendita eres, bendito eres de Jehová. Bendita, bendita, bendita. Bendito, 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 hijo mío. Te abrazo, te abrazo, te abrazo, te beso, te acaricio. Esposa mía, te deseo, te deseo. Y por eso cuando tú dices, ven, junto con mi ruaj, ven Señor, mi corazón palpita. Pronto estoy a visitarte, a recogerte. Te voy a recoger. Por eso, ciñete, ciñete, sé valiente, esposa mía. Soporta un poco más. Soporta. Y sigo recalcando mi sello en ti. Sigo repasando mi sello en ti. Por donde quiera que pases, no pasarás desapercibido. Las tinieblas sabrán que eres mi esposa y tendrá que respetarte. No pierdas la vestidura. No pierdas la argolla. No pierdas la túnica. No pierdas la corona. No pierdas mi sello. Mía eres.